Acompáñenme por favor con su Biblia el libro de Josué en el capítulo 24. Ya hablamos algo ahí en el capítulo 24, ¿se acuerdan? El versículo 15. Ahora vamos a avanzar algunos versículos más y vamos a leer, para utilizar como base en esta exposición bíblica, el versículo 24. Esa va a ser la base de esta exposición en esta oportunidad. Josué capítulo 24, versículo 24, dice así la palabra del Señor. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por la bendición que tenemos de compartir de tu palabra. Amado Jesús, tú dijiste en una oportunidad que los cielos y la tierra habrían de pasar, pero tus palabras permanecerían para siempre. Queremos, Señor, que nuestro corazón sea como aquella buena tierra, donde cae la semilla que equivale a tu palabra y da fruto, Señor, en abundancia. Prepara nuestras vidas. Sensibiliza, Señor, por favor, nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz, que es lo que nos conviene, y obedecerte. Señor, queremos ser equivalente a ese hombre que construyó su casa sobre la roca, que escuchó tus palabras y las hizo. Ayúdanos, Señor, para poder ser hombres prudentes, sensatos, sabios y mujeres también, igualmente en el caso de nuestras hermanas. Gracias, Señor, tu Espíritu Santo se mueva con plena libertad y te pido, Señor, que me uses como instrumento en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la traducción, el lenguaje actual de esta porción bíblica: y el pueblo respondió: nosotros viviremos para Dios y solo obedeceremos sus órdenes. Usted sabe, ya más o menos conoce, porque vimos una parte de este pasaje bíblico, el contexto de lo que está ocurriendo acá y qué es lo que Josué le dice al pueblo. Ahora, creo que es pertinente, propicio, preguntarse quién es Josué, qué autoridad tiene Josué para llegar a interpelar o a confrontar al pueblo de la forma como lo hizo. Usted sabe que el versículo 15, ya lo compartimos la vez pasada, es Josué el que está diciendo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese que no son menores las palabras que le está diciendo Josué al pueblo. Josué, vamos ahora a revisar parte de lo que fue la historia de su vida, pero un hombre que tiene la autoridad suficiente para llegarle a decir al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora sigamos avanzando en esta lectura, leamos el versículo 16 para que veamos la reacción del pueblo. Fíjese usted el nivel de autoridad que tiene Josué. Al decir estas palabras, dice el versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Sabe que dentro de otras cualidades que podemos observar en Josué está la credibilidad? Josué es creíble. El pueblo sabe que Josué no está diciendo una broma, que no está probando intenciones con ellos, sino que Josué está diciendo claramente que él y su familia van a vivir para Jehová y que ellos, que el resto del pueblo, vea a quienes van a servir ellos. Pero él tiene su decisión tomada. O sea, se lo quiero decir de otra forma, es un jefe de hogar con los pantalones bien puestos como hombre de la casa. No sé si a usted no le llama la atención que no sea la mujer, la esposa, espero que me comprenda, porque hay roles en la familia
designado por Dios, pero que no sea la esposa la que salga al paso y que diga la Biblia, y la esposa de Josué dijo. Es Josué el que toma el protagonismo como cabeza del hogar, diciendo, ¿saben qué? Yo y mi casa, yo, mi esposa, mis hijos, la familia mía, vamos a vivir para Dios. No es un detalle menor. Josué tiene la autoridad. ¿Y qué significa tener la autoridad? Es que era un hombre consistente. El pueblo le creía. El pueblo sabía que las palabras que él está diciendo son palabras de decisión. Josué es un hombre de Dios. Ahora, permítanme hacer un paréntesis. Sé que pueden haber gente que nos está escuchando, que a lo mejor sus familias hoy día son familias disfuncionales como se conocen hoy. O sé que pueden haber también personas escuchando que a lo mejor es ella nada más y los hijos los que se congregan, no los esposos. Son casos particulares. Yo estoy hablando y este pasaje acá es claro que Josué, su casa, está toda bajo la doctrina de Dios. Sigue diciendo, el pueblo reacciona y dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. O sea, no queremos que esto no suceda, que dejemos a Dios para servir a otros dioses. Y sigue diciendo, versículo 17, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Mire, o sea, el pueblo, esto fue como una especie de terremoto. El pueblo estaba como adormecido y son las palabras de Josué los que hacen que despierte. Decir, no, nunca acontezca tal cosa que dejemos de servir a Dios por servir a otros dioses, porque ellos sabían lo que Dios había hecho por ellos, lo está diciendo acá. Dice el versículo 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Fíjese. O sea, ellos están diciendo, nosotros vamos a mantenernos sirviendo al Señor. No queremos servir a otros dioses, es lo que están diciendo de otras palabras. Y también Josué les está diciendo que Dios es santo, que Dios es celoso, que Dios no va a permitir que ellos sirvan un poco a otros dioses y que sirvan un poco al verdadero Dios. Va a pedir dedicación absoluta. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron, testigos somos. Versículo 22. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel. Y de ahí tenemos el versículo 24 que compartimos y que usted tiene acá detrás mío en la traducción en lenguaje actual, que el pueblo dice, nosotros viviremos para Dios. Ahora, ¿cómo es que llegan ellos a dar esta afirmación? Ellos llegan a dar esta respuesta, llega el pueblo a dar esta decisión luego de ver a un hombre decidido. Es un hombre y su familia quienes determinan vivir para Dios, en otras palabras. Fíjese el alcance, fíjese la decisión, fíjese la autoridad de este hombre Josué para poder hablarle al pueblo y que el pueblo le crea. Entonces, ya sabemos que Josué es un hombre de autoridad.
¿Qué autoridad tenía Josué para decir y confrontar al pueblo de esa manera? La Biblia muestra que Josué tenía una trayectoria de obediencia, de fe, de amor a Dios. Eso es lo que me interesa que en esta oportunidad veamos, porque Josué no es un personaje que apareció de la noche a la mañana diciendo, hey, yo en mi casa vamos a vivir para Jehová. No, no, no. Es un hombre que tempranamente demostró amor por el Señor. Y eso lo vamos a ver rápidamente haciendo una panorámica, por decir así, a través de la Escritura. Josué es uno de los hijos de Nun, descendientes de Efraín. Él nació cerca de 1500 años antes de Jesús en la esclavitud egipcia. Fue llamado Oseas, ese es su nombre original, Oseas. Su nombre original quiere decir salvación. Y Moisés le cambió el nombre a Oseas por Josué. Nosotros lo conocemos por Josué más que por Oseas. Le cambió el nombre por Josué, que quiere decir Jehová es salvación, Jehová es salvador. Sabe que este hombre fue ayudante de Moisés y lo acompañó parte del camino hacia el monte Sinaí, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos. Y además, Josué también ayudaba en el tabernáculo. De eso tenemos varias citas. Le comparto lo que dice Éxodo 24, versículo 12, para que vayamos conociendo, profundizando quién es Josué. Dice entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley, mandamientos que he escrito para enseñarles. Y dice el versículo 13, estoy leyendo de Éxodo 24, dice, y se levantó Moisés con Josué. ¿Y quién era Josué? Su servidor, ¿ve? Su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Ahora, en Éxodo 33, en el versículo 11, dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mire qué interesante. Josué, como ayudante, como servidor de Moisés, fue fiel. Ese es un detalle importante. Luego vamos a profundizar un poquito más en aquello. Josué también lo vamos a encontrar siendo uno de los 12 espías que va a ver la tierra prometida. ¿Se acuerda de ese pasaje? Son 12 hombres que Moisés comisiona para que vayan a ver la tierra prometida. ¿Se acuerda lo que pasa? De esos 12 hombres, solamente 2 tienen una visión optimista, tienen un panorama de creerle a Dios que Dios le iba a dar esa tierra, porque los otros 10 dicen la tierra es buena, pero hay gigantes y esa tierra ahí nosotros vamos a morir porque al lado de esos gigantes parecemos langosta. Pero el Señor destaca la actitud, el espíritu diferente que había en 2 hombres. ¿Se acuerda quiénes son? ¿Se acuerda? Caleb y ¿quién más podría ser? Josué, muy bien. Caleb y Josué, Josué y Caleb. Ellos, en otras palabras, cuando van a ver esa tierra prometida, oiga, era tan espectacular esa tierra que dice que un racimo de uva tenían que llevarlo entre 2. Imagínense, las tremendas uvas, no sé, eran sandía entonces las cuestiones. ¿Ah? Imagínense, dice la Biblia, era una tierra prometida que el Señor le había prometido a su pueblo, Israel. Y es Josué y Caleb quienes tienen ellos un espíritu diferente. Y a Dios le gusta eso. Y no le gusta la actitud murmuradora del resto del pueblo. Dice Números 14, versículo 30. Leo antes el versículo 24. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, una actitud distinta, dice, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Versículo 30. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué.
hijo de Nun, que originalmente se llamaba Oseas. ¿Ve? Solamente ellos dos que eran jóvenes. Los que entraron ahí a la tierra prometida eran personas de 20 años para abajo. Los de 20 años para arriba los terminaron cansando a Dios. ¿Ah? Josué, sigamos con él, fue designado por Dios y sabe que él tuvo la importante responsabilidad, este servidor de Moisés tuvo la responsabilidad de ser el sucesor de Moisés. Yo no sé si usted lo sabe, pero Moisés es uno de los líderes más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento. Le tocó una labor titánica, grande, importante, de sacar al pueblo de Egipto. Usted conoce la historia, ¿verdad? Por lo tanto, quien le sucediera tenía una gran responsabilidad. Es más, en Moisés o en el liderazgo de Moisés se encuentran varios principios de la administración. Estos los que estudian administración se van a dar cuenta que ahí, en la antigüedad, por decirlo así, ya hay varios principios de la administración y que los encontramos precisamente en la dirección, en el liderazgo que Josué, más bien dicho que Moisés, quiero decir, realizó con el pueblo de Israel. En Números 27, versículo 18, dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Dice el versículo 19, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Fíjese, hay una grandeza en Moisés, porque Moisés nos dijo cuando el Señor le da esta instrucción, Moisés no se sentía indispensable. Moisés sabía que ya él no iba a poder seguir liderando más el pueblo, tenía que morir en algún momento y que la obra tenía que continuar. No hay celo en Moisés y por otro lado no hay envidia, hay un corazón sano en Josué. ¿Sabe? Me gusta lo que señala una persona por ahí. Dice que un buen segundo puede ser un buen primero. Hoy día en el mundo en el que vivimos tan competitivo, nadie quiere ser segundo ni tercero, todos quieren ser primero, todos quieren ser jefe. Pero fíjese que no nos da a conocer esto la palabra en el caso de Josué, que Josué supo servir con integridad, con humildad, con santidad al Señor y a Moisés. Y llegó el momento, él iba a suceder a Moisés en esa importante responsabilidad. Le invito a que me acompañe a Deuteronomio capítulo 3, en el versículo 28. Deuteronomio capítulo 3, versículo 28, dice, y manda a Josué, y anímalo, y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y les hará heredar la tierra que verás. ¿Sabía usted que Moisés no llegó a la tierra prometida? ¿Sabía usted que Moisés la vio de lejos? No llegó. Pero Josué sí. Sigue diciendo, o más bien dicho, leo de otra versión. Luego me pidió que instruyera y animara a Josué, porque él guiaría a Israel en la conquista de todo el territorio. Y dice Deuteronomio, capítulo 31, versículo 7. Mire qué palabras más emotivas y significativas de Moisés hacia Josué. Por eso que hablamos de Moisés como un líder con un corazón sano, como un líder que entendía que la obra debía de continuar,
porque la obra no le pertenecía a él, sino que la obra le pertenecía a Dios. Había una misión ahí. Dice el versículo 7 de Deuteronomio capítulo 31, enseguida Moisés llamó a Josué y delante de todo el pueblo le dijo, mire estas palabras, tú, Josué, tienes que ser fuerte y valiente, pues vas a llevar a este pueblo al territorio que Dios prometió dar a sus antepasados. Tú los harás conquistar ese territorio. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Palabras de Moisés para su sucesor, Josué, el que le había servido. Cuando muere Moisés, toma la dirección del pueblo Josué. Vamos a encontrar un pasaje maravilloso que es de motivación, de estímulo para muchos cristianos en el mundo, como es el capítulo 1 de Josué en sus primeros 9 versículos, donde usted se va a encontrar que en 3 oportunidades el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Ahora, ¿qué necesidad tiene Dios que nosotros nos esforcemos y seamos valientes? La cualidad de Dios, las cualidades de Dios no cambian, pero nosotros si nos esforzamos, somos valientes, ¿sabe qué? Vemos más resultados, vemos el obrar de Dios en nuestra vida, más esfuerzo, más obediencia, mayor bendición. Por algo hemos escuchado desde pequeños algunos que en la obediencia está la ganancia. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor le da a Josué en ese capítulo 1 la fórmula del éxito en la vida. No del éxito del mundo, no del éxito terrenal, el éxito bajo la óptica de Dios. ¿Sabe cómo se consigue el éxito según la óptica de Dios? Obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que le dice en ese capítulo 1, en alguno de esos versículos, el Señor a Josué. Tenía que animarse y ser valiente. No temas ni desmayes. Imagínense. ¿Y qué es lo que hizo Josué? ¿Usted cree que Josué se quedó y dijo, lindo el sermón, Señor, que te mandaste, linda la palabra que me diste? ¿Sabe lo que hizo Josué? Josué obedeció. Mire usted lo que dice ahora en Josué, en el capítulo 1, en el versículo 10. Una vez que el Señor le habla a Josué, Josué hace lo que usted y yo tenemos que hacer cuando Dios nos habla a nosotros. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparad comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios da en posesión. Entonces Josué escuchó la palabra de Dios y se movilizó, actuó. ¿Ve? Porque podemos escuchar también y decir, lindo lo que el Señor me habló, bonito, me gustó. Pero quedarnos ahí inmóviles y no hacer lo que Dios nos está mandando, no es el caso de Josué. ¿Sabe qué? Josué supo de victorias. Y ya usted se va dando cuenta que tempranamente en su juventud, siendo un veinteañero con menos de 20, había en Josué un amor por el Señor. Había en Josué un amor por la obediencia, por la santidad, por querer agradar a Dios. Por eso destaca en medio de esos 2 espías, son 2, él es uno de ellos, que hay un espíritu diferente de alguien que le cree y que le obedece a Dios. En Josué capítulo 11, 23, dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y a la tierra descansó de la guerra. ¿Sabe usted que Josué venció alrededor de 31 reyes? Lo relata la Biblia en Josué capítulo 12, 24. Era un hombre que sabía de victorias. Pero ¿sabe cuál es la fórmula para saber de victorias en nuestra vida, en nuestra familia? Ser obedientes. Josué obedecía. Aprendemos de Josué que fue encontrado por Dios perfecto. ¿Cómo Dios nos encontrará a nosotros hoy día? Recuérdese que en este mes estamos
con un enfoque especial en la familia. ¿Cómo Dios está viendo nuestra vida? ¿Cómo Dios está viendo nuestra familia? Vayamos a Números capítulo 32, versículo 12. Mire lo que dice Dios de Josué. Números 32, versículo 12. Dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Qué le parece? ¿Qué mayor compromiso puede tener una persona con Dios de alguien que es considerado por Dios mismo como perfecto? ¿Sabe que esta palabra perfecto, según el diccionario Strong, viene de la palabra malé, y que dentro de sus significados dice abastecer, armar, colmar, colmo, completar, conceder, consagrar, cumplidamente, cumplir, desbordar, disponer? Algunos de los significados fueron encontrados perfectos, fueron encontrados entonces superiores, completos, íntegros, santos delante de Dios. Otra de las cosas que aprendemos de Josué es que Josué, ¿sabe qué? Da la importancia de vida a lo espiritual, a la adoración. En Josué capítulo 3, versículo 5, dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Sabe cómo se comprueba la santidad en una persona? ¿O usted sabe qué es lo que es la santidad? Porque a veces santidad, nos hablan de santidad y parece chino. No tenemos idea. ¿Y qué será la santidad? Apartados para Dios. Eso es la santidad. Y no significa que usted se vaya a una finca, a una parcela lejos, a un cerro, a una casa solo y se deje una barba grandota. Estoy apartado para Dios. No significa eso. Significa que en medio de este mundo en el que estamos contaminados, corrompidos, nosotros no nos contaminemos. Nos mantengamos en santidad. Ve, y Josué da importancia a lo espiritual, da importancia a la adoración a Dios, le dice al pueblo, dice el versículo 5 de Josué 3, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Mire, en Josué 8, versículo 30, y esto nos va a recordar también un poco a Abraham. Josué 8, versículo 30, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebaí. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda usted en Abraham? Cuando Dios le hablaba a Abraham, ¿se acuerda lo que hacía? ¿Se acuerdan? Edificaba un altar. Dios le hablaba a Abraham y Abraham edificaba un altar. Y yo a veces me pregunto, ¿y qué le habrá pasado a Abraham cuando veía el altar que edificó? Y yo me respondo solo, se recordaba de lo que Dios le dijo ahí. Tenemos nosotros también nuestro altar en nuestros hogares. No le estoy diciendo hágase un altar, una tarima, no, un altar, un lugar especial dedicado para la adoración, para la oración. Tenemos un lugar de oración. Nuestra familia ve que nosotros nos apartamos a ese altar a tener un tiempo especial de adoración con el Señor. Saben, por ejemplo, los hijos de que usted se toma un tiempo a diario y se va a ese altar que tiene de adoración, a ese lugar donde va a buscar revelación, a ese lugar donde va a adorar. ¿Existe eso en su vida? Uno de los grandes problemas que existe en este cristianismo de hoy, en este cristianismo moderno, que no tenemos altares de adoración. Y no le estoy diciendo que vamos a tomar esas piedras que tomaban en ese tiempo, que lo hacían con piedras, esos altares, no. Ese lugar apartado, ese lugar dedicado en nuestros hogares. Oiga, si el momento mismo, cuando estamos sentados a la mesa y damos gracias al Señor, ese también es un momento de adoración. Claro que sí, porque estamos dando gracias al Señor por esa provisión que está sobre nuestra mesa. ¿Lo está haciendo usted en su casa? ¿Sus hijos saben dar gracias a Dios por los alimentos? ¿Sus hijos están conscientes que la heladera, el refrigerador no se llena por arte de magia? ¿O creen que vuelvan a los 5 minutos? Ahora sí. No. Esa es la fantasía a veces de varios que les llega hasta bien, a etapas bien altas. Por ahí se están riendo alguien.
no quiero nombrar, pero llega y a etapas bien maduras y, oh, no hay lo que me gusta, y algunos demuestran su malestar y, pobrecita la puerta de la ladera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ve? Pobrecita la puerta. ¿Sabe que Josué fue un adorador? ¿Se da cuenta? Que no es algo que haya surgido él de la noche a la mañana, decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él traía una trayectoria. El pueblo había visto una trayectoria en Josué de un hombre que era obediente, de un hombre que era adorador, de un hombre que buscaba la santidad. Sigamos. ¿Sabe también lo que vemos en Josué? Que era valiente. ¿Si considera usted una persona valiente? No me conteste. Josué capítulo 10, versículo 25 dice, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra cuales peleáis. Valiente. Es que hay que ser valiente, hermano, hermana, hay que ser valiente, hay que tener agallas, hay que tener coraje para en este tiempo en el que estamos viviendo, en estos años en los que estamos viviendo, decir yo y mi casa vamos a vivir para Dios. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente para mantenerse en integridad. Hay que ser valiente, hermanos, hermanas, para a veces hasta arriesgar el trabajo por la fe en el Señor. Si es verdad, hay algunos que le puede llegar a costar el trabajo, no contaminarse, decir, no, yo no me voy a meter en este tema. No, roben ustedes, yo no voy a robar. No, pero que no seáis mala onda, si todos estamos lo mismo, qué sé yo, si ellos también roban, que hay que nosotros les robemos. Yo no voy a robar. Yo me voy a mantener en santidad. Yo me voy a mantener en consagración para mi Señor. Yo voy a marcar mi tarjeta a la hora correcta. Hay que ser valiente para eso. Hay que tener agallas. Pero sobre eso, ¿sabe qué? Hay que conocer a Dios. Josué era valiente. Josué era obediente también. Josué capítulo 11, versículo 15. De la misma manera que Jehová había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué y así Josué lo hizo. ¿Qué más claro que esto? ¿Qué más claro que esto? Fíjese, estoy leyendo de Josué 11, 15. De la misma manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo. Mire lo que dice ahora. ¿Está siguiendo esta lectura? Josué 11:15. ¿Lo tiene? Dice, sin quitar, fíjese, palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Moisés no era un aparecido. Moisés no era una persona que fuera equivalente hoy, que fuera a los cultos y se pegara una llorada en la reunión, qué sé yo, y que llegara a la casa y su testimonio fuera diferente. No, Josué era una persona íntegra. Josué amaba al Señor. No cabe ninguna duda, porque si usted de verdad ama a Dios, usted le obedece. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Si me amáis, dijo. ¿Se acuerda lo que sigue? Guardad mis mandamientos. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, si me amas, obedéceme. Es difícil la obediencia en estos tiempos, ¿sabe por qué? Porque hoy día existen estos movimientos que hay que quebrar las reglas. Y que el lema es que las reglas se hicieron para quebrarlas. Y a mí no me manda nadie. La vida es mía. O como dice una canción en Chile, déjenme vivir mi vida, dice. Y la baila la gente, oiga, una cumbia. Y luego dice, yo no soy malo con nadie. ¿Ah? Varios hermanos chilenos seguramente que saben de qué canción le estoy hablando. Es rebelarse contra todo. Es rebelarse contra las reglas. Pero sabe, la persona que ama a Dios lo respeta. La persona que ama a Dios le obedece. La persona que ama a Dios, aunque no entienda, le ha pasado a usted, pero Señor, pero sí debe estar pasado de moda esto, si soy joven. Tengo ganas, Señor, ¿por qué yo no puedo? El entendido entiende. La palabra no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sí, ¿verdad? ¿O cambió la palabra para usted? Siente que ya está obsoleta en algunas cosas. No cambió.
aunque usted y yo no entendamos al Señor, lo que Dios manda de nosotros no es que le entendamos, es que lo obedezcamos simplemente. Y Josué le obedeció al Señor. ¿Y sabe qué? Para ir terminando, Josué tuvo sus experiencias personales con Dios. Si hay algo que se necesita hoy en día de cada uno, cada familia, es tener sus experiencias personales con el Señor. ¿Sabe? Que está fantástico, está re bueno lo que el Señor pudo haber hecho con su vecino, con su hermana, con la hermana de allá, es buenísimo. Pero usted y yo, ¿sabe qué? Necesitamos una experiencia personal, una vivencia personal, única con Dios. Bueno, los testimonios de otros, pero yo y usted necesitamos nuestros propios testimonios, nuestras propias vivencias con Dios. Y si nunca la ha vivido usted, oiga, ¿qué espera? Para comenzar a orar, para comenzar a decirle al Señor, Señor, yo quiero conocerte. Estuvimos en un hogar hablando con un hombre y la esposa decía, yo ya no sé qué hacer para que este se convierta, decía. ¿Es así o no, hermana? Yo ya no sé qué hacer, decía. Le dije, ¿sabe lo que le pasa a su esposo? Seguramente es que tiene tanta información, ha visto tanto de gente, hermano, que a veces se etiqueta como cristiano y uno ve el doble estándar, que hay gente que dice, no, yo sí necesito al Señor, pero miren miren acá. Le dije, lo que necesita usted, hermano, es encontrarse con el Señor, es tener su propia vivencia, su propia historia, su propio testimonio con Dios. Josué lo tenía. Josué lo tenía. Josué no vivía de testimonios prestados. Josué, por ejemplo, él vio, sus propios ojos vieron dividirse el Jordán. Él estuvo ahí presente en vivo y en directo, viendo cómo el Señor una vez más hacía una proeza que el hombre no la puede hacer. Usted sabe que el Señor dividió el Mar Rojo y luego el Señor lo hizo de nuevo, pero esta vez con el Jordán. Josué estaba ahí. ¿Sabe que a Josué se le apareció un ángel a hablarle, a decirle cómo tenía que hacerlo para conseguir la victoria en Jericó? No se desconcentre, por favor. Josué lo vivió. Era su historia, eran sus testimonios. ¿Sabe que Josué fue testigo de las victorias que Dios le dio al pueblo? Por ejemplo, la caída de los muros de Jericó, que yo le decía, él estaba ahí. Él obedeció a lo que el ángel le dijo y Dios le dio la victoria. No se lo contaron a él, no vinieron a decirle, oye, ¿sabes que se cayeron los muros? Es que si yo estaba ahí, el Señor me dijo a mí lo que yo tenía que hacer. ¿A cuántos padres, a cuántas madres el Señor por su palabra les dice lo que tienen que hacer y no obedecen? ¿A cuántos hijos por la palabra? Porque a veces esperamos como que se abra el cielo y aparezca, no sé, una voz del cielo y nos diga, pero si aquí ya el Señor nos dejó revelada la palabra. Para usted y para mí, aquí ya está la forma, el modelo, aquí está la arquitectura de Dios para la familia, aquí está la arquitectura, los roles del padre, los roles de la madre, los roles de los hijos están aquí en la palabra. ¿O no están? Están, ¿verdad? Entonces, ¿qué esperamos nosotros para tomar el modelo de Dios y llevarlo a la práctica, a lo que el Señor nos manda? ¿Sabe qué? Josué obedeció a Dios. ¿Sabe qué? Josué tiene un testimonio de devoción, amor por Dios, ejemplo de obediencia, ejemplo de santidad. Josué demuestra ser la cabeza de un hogar, el sacerdote. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el hombre es cabeza de la mujer. Y sabe, compara la Biblia al hombre en el matrimonio con Jesucristo. Cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Imagínense, el nivel es un sacerdocio. ¿Por qué Dios tiene que mandar a otra persona para formar tus hijos, padre? Para que les hables de Dios, tú padre que eres cristiano, te congregas. ¿Por qué Dios tiene que mandar a otra persona para que les diga a tus hijos lo que tienen que hacer? Si Dios te tiene ahí como sacerdote. Y Dios va a pedir cuenta. Porque los hijos no son de propiedad de los matrimonios, sino que los hijos, bíblicamente dice, herencia de Jehová son los hijos. Dios confía a los hijos para que los padres los formen, les enseñen valores, les enseñen principios. Y esa es la crisis más fuerte que hoy día enfrenta la sociedad. Porque a veces los padres, para que sus hijos no le hagan berrinche, evitarse a veces un problema con la esposa. No, mejor no le digo nada.
mejor me quedo callado, mejor salgo a darme una vuelta. Mejor me voy al culto de oración y voy a orar. Pero hay cosas que no se solucionan con oración, papi, mami. Hay cosas que se solucionan diciendo, epa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa se respeta. Este hogar, ustedes saben que el Señor de esta casa es Jesucristo. Y hemos creído en Jesucristo. Pero ¿sabe cuándo recién se pueden decir esas palabras? Cuando hay una autoridad, cuando hay integridad. Si usted no está haciendo un modelo acorde a lo que usted está diciendo con sus palabras, usted no es creíble. Así de simple. ¿Y qué pasa con Josué? La gente le creyó. Él fue el que dio la cara. Él fue, que podríamos decir, tomó el micrófono y dijo, si mal les parece servir a Jehová, elijan hoy a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo me imagino ahí el video y la mujer atrás y los hijos diciendo, amén, sí, vamos a servir y vamos a vivir para Jehová. Alineados con un hombre de Dios. Alineados con un hombre que le obedeció a Dios. Alineados con alguien que, ¿sabe qué? Le creyó y le obedeció a Dios. ¿Y sabe lo que pasó con el pueblo? El pueblo le creyó. Y dentro de esa respuesta está la que usted estaba viendo acá. Nosotros viviremos para Dios. Escucharon a Josué, a un hombre que está en el ocaso de su vida ya. Fíjese que en este capítulo 24 termina Josué. Está terminando la historia, la vida, por decir así, de Josué. Los últimos tiempos de su vida. Y sigue siendo un hombre creíble, sigue siendo respetado como un hombre de Dios, sigue siendo respetado como un hombre que tiene un testimonio que lo avala. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes hoy, ¿nos avala el testimonio a nosotros? Como hombres y mujeres de Dios. ¿Le avala a usted su testimonio? ¿Le cree a usted la gente? ¿Me cree la gente a mí? Si digo, hey, yo en mi casa serviremos a Jehová, o se ponen a reír. ¡Ja! Te conocemos, viejo. Arregla tu casa primero, cambia tu vida primero y después conversamos. Póngase de pie, por favor. No sé qué le parece a usted la decisión que tomó el pueblo. ¿Qué opina? ¿Una buena decisión? Sí, ¿verdad? Es la decisión que quieren tomar varios. ¿Sabe que acá yo tengo esa porción de la palabra del Señor? Nosotros viviremos para Dios. Es una hoja simple esta. El valor económico no es grande de esto. Pero hoy día podemos creer por la fe que esto puede pasar a tener un valor grande espiritual y una decisión. Yo quiero invitar a los que quieran tomar esa decisión hoy, que pasen a buscar una de estas hojas. Pero no pase por pasar. No pase porque los demás están pasando, sino pase porque usted está tomando una decisión hoy aquí delante del Señor. Es decir, yo quiero esforzarme. De mi parte, yo hoy día tomo la decisión de hacer todo lo que esté a mi alcance para que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Están las hojas acá disponibles. Si usted quiere pasar y llévela a su casa y colóquela en un lugar visible, esto le va a predicar a usted. Esto le va a predicar a usted todos los días. Esta hoja se puede arruinar, se puede deteriorar, pero la decisión que usted tome puede marcar el resto de su vida aquí en la tierra y en la eternidad, no solamente suya, sino que en la eternidad de su familia. Si quiere, pase, venga y mientras pase, ore por su familia.